Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 7 de enero del 2022, grabando remotamente en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Empezamos positivos el año, Lucho. Yo, bueno, ¿qué cosas, ah? No, bueno, como todas las personas pueden saber, en este momento el país está atravesando una ola alta de contagios que tiene a muchas personas aisladas en sus casas, incluyendo a mi pareja. Yo salí negativo, pero aún así Lucho se niega a reunirse conmigo. Entonces, si hay algún problema en el audio, nos disculpan, es porque estamos grabando vía Zoom y no con el equipo tradicional. Pero bueno, empezó rápido el año, no esperaba nada la Asamblea Legislativa para darnos controversias. Y en la Asamblea también empezó positivo porque ya hay casos de COVID en la Asamblea. De hecho, el diputado Enrique Sánchez, que al parecer estaba fuera del país vacacionando, regresó sin estar obligado a hacerlo, se hizo una prueba de coronavirus y salió positivo. Él estaba vacunado, está con síntomas leves, no había ido en todo este año, bueno, no fue esta semana a la asamblea, por lo que de parte de él, digamos, no habría contagio hacia otros diputados. Sin embargo, uno de los, yo creo que fue el jefe de asesores del PAC, o un asesor de plenario del PAC, que sí tiene contacto con otros diputados, dio positivo también. Entonces entendí que, por ejemplo, ya Otto Roberto Vargas del Republicano y todo su despacho se fueron a hacer la prueba de COVID. Igual ya todos sabemos que Omicron logra evadir con facilidad Altamente contagioso. Altamente contagioso, va de medio ahí la efectividad de prevenir la infección de las vacunas. Pero es menos grave, así que no se extrañen si próximamente vamos a estar por encima de los 10,000 casos diarios. Yo creo que ni siquiera tenemos pruebas suficientes para llegar a esos niveles, digamos. Supuestamente, bueno, hay días que se toman 10,000 pruebas. Tendrían que ser todas positivas. Sí. Lo cual, bueno. Sería alarmante. Bueno, el día que, bueno, hay dato X antes de entrar en temas de legislativos, el día que más hemos procesado pruebas fueron 15,000. Ok. No, entonces puede ser que lleguemos a 10,000 por día, pero bueno, el indicador más importante para quienes nos escuchan siempre en este momento es los hospitalizados, la cantidad de contagios debido a la tasa de vacunación y la forma en que Omicron se desarrolla no es tan significativo como fue en algún momento. Entonces, atención a hospitalizados. Sí, pero habrá que ver también, tampoco restarle así como mucha importancia porque no sabemos los efectos a largo plazo que vaya a tener, ¿verdad? Eso sí, pero... Había leído un paper que estaba pendiente de la revisión por pares que decía que el COVID en general, la enfermedad como un todo, hace más propensa a la gente a padecer Alzheimer. Entonces, síganse cuidando. Ok. Pero bueno, sí, temas legislativos. Empezamos, vamos, los temas de esta semana van a ser, bueno, vamos a hablar de la polémica del día de ayer en torno a la ratificación del regulador general. Vamos a hablar del proyecto de municipales que se retrotrajo y vamos a explicar un poco cómo es que se da ese procedimiento y qué es lo que pasa ahora con el proyecto. Vamos a hablar de la comisión narco, que a pesar de que ya se cerró esta semana filtraciones del expediente en contra del alcalde Viales, los dejaron muy mal parados a esa comisión y de varios temas varios. Pero empecemos con el regulador.
Empecemos con el regulador. Don Roberto Jiménez Gómez, el Primero regulador general. contextualicemos quién es y qué hace el regulador, porque estoy seguro que pocas personas saben de que este puesto existe. Bueno, es básicamente quien preside la junta de ARECEP, la agencia reguladora de precios de los... Autoridad. La autoridad, eso. La Reguladora. autoridad reguladora de los servicios públicos, que es la que fija las tarifas, agua, luz, electricidad, transporte Buses, público, combustibles, etcétera, etcétera. Don Roberto Jiménez es una figura interesante porque desde que el gobierno de Guillermo Solís lo postuló en el 2016 fue una figura objetada por el sector empresarial privado. A él se le cuestionaba que venía de ser un funcionario del ICE y que por ende podría no ser imparcial a la hora de apegarse técnicamente a las decisiones que debían tomarse en torno al sector de energía. De hecho, hubo todo un tema con él porque él salió del ICE por haberse acogido a la movilidad laboral que instauró la institución en aquellos años, y a él lo liquidaron, le pagaron su cesantía, todos sus extremos laborales. Sin embargo, y el señor asume como regulador de ARECEP y no devuelve lo que le dieron por cesantía. El tema llegó hasta la Contraloría General de la República, que dijo: aquí hay continuidad a la laboral porque el Estado es un patrono único, el ICE es una institución del Estado, ARECEP es una institución del Estado, el señor tiene que devolver la cesantía, menos los días que efectivamente no tuvo trabajo en el sector público. Todo un tema con él. Hubo más polémica porque resulta y acontece que la ley de ARECEP dice que el nombramiento del regulador general y en general los directivos que integran la Junta de ARECEP los hace el Consejo de Gobierno, pero la Asamblea Legislativa puede objetarlos en un plazo de 30 días naturales. Correcto. Ni siquiera es un mes calendario, es 30 días naturales. Entonces, por ejemplo, a este señor ahorita mandaron el expediente el 14 de diciembre, y entonces diciembre, por tener 31 días, el plazo vence el 13. Correcto. El jueves, no importan los feriados, no importa si se cerró, si hay vacaciones, son 30 días naturales. Correcto. Ahora, esto se ve como una movida del Ejecutivo por dos razones. Uno, el nombramiento de don Roberto no vence sino hasta mayo de este año 2022, pero el gobierno mandó su expediente para dejarlo por un nuevo periodo desde diciembre. Correcto. Para que el plazo venciera a mediados de enero. Cuando iban a estar de vacaciones. Cuando en teoría los diputados efectivamente iban a estar en receso, pero bueno, todo se cayó. Que aquí hay un problema porque es una movida del gobierno para que se ratificara sin oposición, aprovechándose del receso, pero el mismo gobierno salía en prensa diciendo que estaba en contra del receso de los diputados. Entonces hay una cosa rara ahí, ¿verdad? No sabemos. Sí, ¿no? El gobierno está en contra, pero en caso de que se diera, tenía ahí esa por si acaso. Quería aprovecharse. Es como si se van de receso, me voy a aprovechar de eso. Exactamente. Y bueno, como no hubo receso, la oposición dijo: bueno, entremos a discutir este tema para rechazar esto. Sí, el tema fue a la comisión de nombramiento, donde por mayoría se acordó ratificar a don Roberto por un nuevo periodo. Como ustedes sabrán, inconstitucionalmente la comisión de nombramientos vota de forma secreta, por lo que en general no sabemos quiénes votan en los procesos, pero para esa ocasión sí sabemos, porque los podemos deducir. Ese día, después de la votación, donde se dice, sí, vamos a recomendar que se ratifique el nombramiento, dos diputados protestan por el resultado de la votación: Pablo Heriberto Abarca del PUSC y Luis Fernando Chacón de Liberación Nacional. Pablo Heriberto esgrimió meramente razones políticas de cómo esta es una jugada del gobierno, lo están mandando demasiado tiempo antes, inclusive ahorita la Junta Directiva de ARECEP carece de 2 integrantes, lo que dificulta el tema de la resolución de apelaciones. Ahora carece porque la Asamblea iba a rechazar esos 2 nombramientos. Correcto. Y muy honestamente, don Pablo Heriberto dice: deberíamos esperar a que pase por lo menos la primera ronda electoral para decidir sobre lo del regulador. Claro, el tema porque aquí, es que por ley no pueden hacerlo. Aquí es como estos cargos son de 6 años y una vez nombrados, digamos, no son cargos de confianza como ministros y demás, sino que son cargos que una vez nombrados no se pueden remover sin causa justa. Correcto.
y las causas justas son como que no llega a las sesiones o que incumpla con sus deberes y ese tipo de cosas. Correcto. Bueno, o que la persona renuncie. Entonces, claramente aquí la oposición está toda esperando, no, y mejor esperemos a las elecciones porque este nombramiento no lo debería hacer el PAC, que no va a ser gobierno los próximos 4 años. Es a lo que están apostando. Correcto. Bueno, y esa era tesis minoritaria, ¿verdad? Pero el tema es que después de las vacaciones ya fue como ganando más fuerza. Al parecer ahora ha habido lobistas del sector empresarial privado a favor de la reelección de don Roberto. El Ahora, propio equipo de don Roberto ha estado intentando contactar diputados, la propia fracción del PAC, el propio ejecutivo. es una figura extraña porque incluso dentro de la junta directiva del año pasado tuvo varios problemas porque sus compañeros lo denunciaron porque él no les informaba sobre temas en beneficio de ciertos sectores, en específico de los autobuseros, si no me equivoco. Correcto, sí. De hecho, ahorita también trascendió, para desgracia de él, que está acusado penalmente por, creo que era tráfico de influencias y que va a ir a juicio. Correcto, y ya la fiscalía pidió elevar a juicio. De hecho, la apertura a juicio se ordenó en noviembre, creo que era noviembre del 2020, pero el tema trascendió justamente hasta ahora. Ahora, qué interesante cómo se mueve la política. ¿Cómo coinciden las cosas a veces? Sí, sí. Yo francamente no creo creo que el señor es probable que haga la diotón y decline el nombramiento, porque es claro que la oposición se lo va a denegar. Ahora, el problema, porque, a ver, Pablo Heriberto estuvo haciendo escándalo en redes sobre este tema, que el PAC no quería que se conociera el tema y no quería que se conociera el tema, pero había 12 ausentes de la oposición. Entonces, si no llegan, es muy difícil que sumen los 38 votos que necesitan Sí, lo que ocurrió ayer para fue conocer que el tema. Silvia Hernández, la presidenta en jefe de fracción, dijo: hoy voy a someter a empezar la discusión de este tema. Entonces se presentó una moción de posposición que decía, bueno, hasta las 5 de la tarde después de control político, hasta las 5 de la tarde vamos a discutir el tema del regulador, y a las 5 pasamos a ver, a abrir el periodo para presentar mociones del proyecto de reelección de alcaldes y creo que también está el proyecto de Marchamos o el de comercio al aire libre, ahorita no recuerdo específicamente cuál. La moción de posposición requiere 38 votos y no había votos suficientes de la oposición para apoyar eso. Ahora, también fue muy interesante, bueno, porque el PAC votó naturalmente la moción en contra. Laura Guido, la jefa del PAC, había dicho en jefe de fracción: nosotros ocupamos que nos den tiempo por lo menos hasta el lunes porque tenemos que conversar algunas cosas con don Roberto. Qué Aún así, conveniente. el resto de la oposición dijo: lo vamos a empezar a ver hoy. Diera a esperar que el PAC no iba a dar sus votos, como efectivamente ocurrió, y entonces aquí es donde uno esperaría ver a esos, ahora son 40 y 48 diputados de oposición, que antes eran 47, porque el PAC era de 10, Son pero ahora es 9. 48. Sí, son Entonces ahí es donde 48. uno esperaría ver a esos 48 diputados de oposición haciéndose sentir en plenario, pero no, en la primera votación había 14 ausentes. Y no solo diputados del PAC votaron en contra, también votó en contra Jorge Luis Fonseca, que fue uno de los diputados que votó a favor de la ratificación del nombramiento, la comisión de nombramientos, y Walter Muñoz, que dijo: yo no me voy a prestar este jueguito de ustedes porque esto es un nombramiento político, el PAC quiere a su candidato y ustedes quieren al suyo y por eso quieren verlo ya y denegarlo. Yo no me voy a prestar a eso, entonces no voy a apoyar la moción de posposición. La primera votación se quedaron a 4 votos de aprobarla. 34 Metieron moción de revisión para repetir la votación, que quedó 31-11. Aquí esto fue relevante porque uno esperaría que los que hubiesen votado a favor en la primera moción volvieran a votar a favor para repetirla. Pero se salió gente ahí. Exacto, sí, se salió uno. Habían respecto a la previa. No, lo que pasó fue que hubo gente que cambió el voto. Sí, porque había 14 y luego 15 ausentes, solo digamos que salió netamente uno. Pero esa votación quedó 31-11, porque pasaron a votar en contra José María Guevara Navarrete, del PUSC, y Jorleni León, de Liberación. Entonces, la moción de revisión no necesita 38 votos, ocupa mitad más uno de los presentes y se aprobó. Pero ya empezaban los discursos de, bueno, vean al PAC,
no siendo transparente, esto es una jugada para ratificar al regulador, se repite la votación, ya de la moción que necesita 38 votos y queda 33, 9, 15. O sea, hubo más ausencias todavía. Entre la primera que se votó, Se fue salieron alguien. dos, sí, salieron Igual dos. cuando uno ve, digamos, Pedro no estuvo en la primera, pero sí estuvo en la segunda, entonces, y alguien de la unidad Sí. que sí estaba se fue, entonces. Sí, el muy descarado dijo, sí, yo estaba en mi despacho, o sea, no estaba en plenario, empecemos por ahí, Sí. donde debía estar a partir de las 3 de la tarde. Dice, sí, yo estaba en mi despacho, pero cuando vi que, porque le estaban volando durísimo al PAC, dije, sí, como vi que había oposición, yo dije, yo tengo que estar ahí con la oposición en el plenario, y entonces bajó a votar. Qué lindo él. Qué Por eso lindo. es que tiene, por eso es que cuántas ausencias tiene a votaciones. Ahorita te digo. Ahorita busco el dato. Pero bueno, Faltaba 3 de 4, una vara así. un detalle Terrible. importante en este caso, digamos, del CONARECEP, es que contrario a otros nombramientos, digamos, a otras ratificaciones que hace la asamblea, la ley dice que si se rechaza el Consejo de Gobierno tiene que sustituirlo, o sea, no puede presentar el mismo nombre. Correcto. Entonces, si se rechaza esto, hay que hacer el cambio. Sí, adiós al señor. Adiós al señor. Y lo que yo no sé es si, como lo están presentando tan antes, si lo sacan de una o si hay que esperar al cambio. No, porque este nombramiento entraba en vigencia hasta de mayo. A la comunicación del Consejo de Gobierno decía que el nombramiento nuevo empezaba en mayo y el de este también vence en mayo. Entonces, lo que querían era dejarlo ratificado ya, digamos, pero rige a partir de tal día de mayo. Creo que era el Yo 8 de mayo. incluso, ahí podría argumentarse, si el rige es hasta mayo, el plazo de los 30 días naturales empieza a correr en mayo. Esto digamos, habría una discusión legal del tema. Porque es una vez que se haya nombrado al regulador, y si el rige es en mayo, se nombra en mayo. No, es que la ley de la ARECEP tiene trampa y esto es culpa de los propios diputados porque ellos son los que aprueban las leyes, ¿verdad? Ajá. La ley de ARECEP dice que el plazo rige a partir de que el Consejo de Gobierno manda los expedientes a la Asamblea Legislativa. No, eso no dice la ley. Más o menos así dice. Dice el Consejo de Gobierno, una vez que haya nombrado al regulador general, el regulador general a los adjuntos y a los miembros enviará todos los expedientes a la Asamblea Legislativa, la cual dispondrá de un plazo de 30 días para objetar los nombramientos. Ahí está, es lo que te estoy diciendo. Sí, digamos, pero ¿cuándo empieza a correr ese plazo? Si es en el momento en que reciben o en el momento en que rige el nombramiento, es una discusión legal que podrían tener si quisieran traérselo abajo, digamos. No creo en caso de que se ratifique en automático. Sí, no va a ocurrir, digamos, no va a ocurrir, y aquí falta mencionar que el señor fue electo, su elección fue ratificada en el 2016, porque el día máximo que tenía la asamblea pasada, el último día, no hubo quórum. Correcto. Y ese día faltaron 23, solo llegaron 34, y aquí hubo una afirmación, una acusación grave, la diputada Paula Valladares de Liberación, que dijo que el poder económico, sin mencionar quién o quiénes, o cuál parte del sector económico, pagó las dietas de los diputados que se ausentaron a la sesión de ese día, que fue el 7 de abril del 2016. Ese entonces la fracción del PAC era mucho más numerosa. De aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diputados del PAC ausentes, 3, 4, 5 del Frente Amplio ausentes, 2 de la Unidad, 3, 4, 5 y 5 de Liberación. Pero de todos esos, los únicos que tenían permiso para faltar eran José Alberto Alfaro de Liberación, del Movimiento Libertario, Ligia Falles del Frente Amplio, Luis Vázquez del PUSC, Marlene Madrigal del PAC, Rolando González de Liberación, Javier Cambronero del PAC y Dani Heiling de Liberación. Así que todo el resto queda embarrado por esa acusación que hizo esa afirmación de la diputada Paola Valladares, correcto. A ver, yo recuerdo, eso fue interesante porque yo estaba en la asamblea ese día, sí iba a haber quórum ese día. Se fueron. Lo que pasó es que cuando vieron que ya había 38 adentro, empezaron a salirse antes de que se iniciara la sesión y ya a las 3 cerraron puertas y pasaron lista y el señor quedó ratificado
el sector empresarial privado naturalmente se enojó, como esta es una jugada asquerosa que hicieron para dejarlo ratificado, por lo que está ahí el temor latente de que lo que ocurrió en el 2016 vuelva a pasar hoy. Ahora, el jueves también, después de que no pasó la moción de posposición, empezó el pleito de, como dicen, ver quién la tiene más grande. Porque el PAC dijo, es que nosotros no estamos opuestos a que el tema se vea, lo que dijimos es que por favor lo veamos a partir del lunes porque tenemos conversaciones que hacer con el regulador. Entonces el PAC mete una moción de sesión extraordinaria para el lunes en la mañana, porque dice, nosotros podemos sesionar extraordinariamente lunes, martes, miércoles o jueves hasta que se vote el tema, digamos, como para probar que ellos no lo estaban bloqueando. Entonces meten la moción y empieza la jugadera, el juego de la puerta, que es que hay un grupo de diputados que se quedan la puerta de acceso al plenario para romper quórum y apenas estén cerca de pasar los 5 minutos, entran, se restituyen y vuelven a salir y se rompe otra vez. Según un tweet del periodista Aaron Sequeira de La Nación, que les tomó una foto, algunos de los diputados que estaban en este jueguito eran Jorge Luis Fonseca, que para mí es inentendible porque él estaba por lo menos en contra de que el tema se viera allá, Luis Antonio Aiza, David Gurzón de Liberación y el independiente Jonathan Prendas, al punto de que comentaron que Silvia Hernández tuvo que salir a pedirles que por favor ya entraran al plenario porque los señores estaban en el juego de la puerta entre el plenario y cafetín. La moción del PAC se rechazó, solo tuvo 8 votos a favor, 7 del PAC y extrañamente Drago Dolanescu de los independientes. Así es. Esa fue mi reacción del que le pasa a este mae. No vieron mi cara, pero es cara de what the fuck. Exactamente. Y la moción no se aprobó. 8 a favor, 30 en contra, 19 ausentes. Y como eso se llevó toda la sesión, entre tirarse entre partidos, acusarse de falta de transparencia, romper quórum y recesos, el jueves no se hizo absolutamente nada en la asamblea. Ahora, ¿qué era lo que tenía que suceder? Y así ya damos por cerrado este tema del regulador. Pasemos al siguiente tema, que es la retrotracción del proyecto de elección para detener la reelección indefinida de autoridades municipales. Ese proyecto se retrotrajo el martes, ¿correcto? Correcto. Eso significa que el jueves se iba a dar la lectura de el expediente, o sea, el procedimiento de retrotracción, Lucho, tal vez no, si lo explicas. Se retrotrajo el miércoles, perdón. Ah, ok. Porque el martes fue el día que no hubo sesión porque se cayó. Hubo sesión, pero se tuvo que levantar porque Raxa tuvo una caída nacional. Sí, aunque ustedes no lo crean, Raxa todavía existe y Raxa es la que le provee el internet a la asamblea. Raxa se cayó en todo el país, no había transmisiones por internet, inclusive la transmisión por radio se cayó y no había principio de publicidad. No podían seguir menos con un tema tan delicado como reelección de alcaldes, que el más mínimo vicio va a ser usado por cualquier autoridad municipal para traerse abajo esa ley en la sala. Entonces doña Silvia levantó la sesión y no se hizo nada el martes. Esa retrotracción fue el miércoles. La retrotracción está regulada en el artículo 148 bis del reglamento y es que digamos que se anula la votación de primer debate que ya se había hecho para que no se dé la segunda y hacerle modificaciones al texto. Si se aprueba la moción, la discusión del proyecto ese día se suspende inmediatamente y el tema tiene que verse en la sesión siguiente para que la presidenta diga, se abre el plazo de presentación de mociones. Cada diputado puede presentar una sola moción para modificar cada artículo, para añadir, modificar o quitar cada artículo del proyecto. Y bueno, eso iba a pasar el jueves. Eso iba a pasar el jueves, que se iba a abrir ese plazo de presentación y así las mociones se veían el lunes. Pero ahora como no pasó nada, ni siquiera se aprobó la moción de posposición y todo lo que ya comentamos, pues entonces no se abrió el proceso de presentación de mociones. Entonces correcto. Ahora ese día va a ser tentativamente, porque no sabemos qué va a pasar, el lunes. Y entonces las mociones podrían estarse viendo el martes. Dato interesante que me di cuenta ahora releyendo el reglamento por enésima vez fue que resulta acontece que aún si se presentan las mociones y se votan y el proyecto no se modifica, no hay que volver a votar el proyecto en primer debate, se vota inmediatamente el segundo.
porque no se cambió la redacción del texto. Si se modificara el texto porque se aprobara alguna moción, el proyecto no puede votarse ese mismo día, tiene que esperarse al día siguiente para que el texto se publique en el portal web y pasen 24 horas de publicidad y toda la carajada. Correcto. ¿Y por qué se retrotrajo? Ahora, más allá de cómo es el procedimiento, se devolvió para hacerle correcciones necesarias al proyecto, aclaraciones en temas de redacción y que se incluyan otras autoridades municipales, otros cargos municipales, digamos. ¿Vos tenés o sabes la moción de consenso que se quiere meter? No. ¿Qué es lo que dice? No me la han hecho llegar, pero esperaría que una de las cosas que vayan a modificar, además de la redacción, que podría ser mucho mejor de la que tenemos ahora, es que también abarque a otras autoridades municipales como regidores y síndicos, y Sí. inclusive concejales de distrito, porque el proyecto como está hoy es solo para alcaldes e intendentes. Correcto. Entonces, esos serían los únicos que, digamos, van a quedar excluidos del todo de la próxima elección municipal, pero los regidores, los síndicos, los regidores y síndicos, propietarios y suplentes y los concejales de distrito sí pueden seguir aspirando a la reelección con la redacción actual del proyecto. Entonces, uno esperaría que eso lo vayan a modificar con la moción de consenso. Y eso es lo que pasó con el proyecto de elección de alcaldes. A seguir Eso esperando. Estamos esperando. No hay que asustarse con el procedimiento, es completamente normal. Vi que un medio ahí postuló de que diputados habían atrasado o que se habían arrepentido una hora así. O sea, no, es que es la forma procedimental única que existe para corregir el proyecto sin necesidad de tener que reformarlo con un proyecto nuevo cuando se convierta en ley. Porque ahí, si aprobas una ley mala, y el presidente es probable que la vete, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y lo óptimo es que los proyectos salgan bien hechos de la asamblea, pero todos sabemos que no es así. Y hay algo que quería comentar al respecto, esto es todo un tema. Esta gente tiene tan mala técnica, oiga, que en los proyectos más sencillos, los proyectos chayote de le autorizo a la municipalidad tal a donarle un terreno a la asociación tal, oiga, ni esos proyectos pueden hacer bien. Siempre ponen mal. Oiga, o sea, es que el miércoles que vieron chayotes, que fueron, además de la retrotracción, fueron proyectos chayotes. Uno de los proyectos que se votó en primer debate es un proyecto para reformar, para corregir un error que cometieron en la ley que autoriza a la Municipalidad de San Pablo a que segregue lotes de un terreno de su propiedad y los done a beneficiarios de un proyecto de vivienda. Lo que o sea, pasa la cosa es que más sencilla del mundo. Esos proyectos tienen mucha información que nadie revisa, o sea, porque usualmente incluyen las coordenadas, las dimensiones de los terrenos y de los lotes. No, pero, a ver, deberían revisarlo la comisión que lo estudie. Es que ni y cualquier error en las coordenadas dice pasean en ese terreno. Y entonces eso yo lo he visto que se tienden a equivocar en esas cosas, o incluso cuando donan terrenos, digamos, a beneficiarios, digamos, a personas. Ponen algún número de cédula mal. Ponen un número de cédula mal y entonces el Estado no puede ejecutar la donación por más que la intención estuviera clara. Ahora, y aquí es donde yo le doy la razón. Aquí estoy coincidiendo con Walter Muñoz Césped Alpín, aunque ustedes no lo crean y yo mismo no me lo crea. Este tipo de proyectos no deberían pasar por la Asamblea. Correcto. Y hay una reforma constitucional para quitarle esa potestad a la Asamblea, para que sea potestad de cada institución pública si quiere donar, si quiere segregar, lo que quiera hacer con sus terrenos, que dejarle esa regulación a la Contraloría, que sea la Contraloría la que lo autorice. Quitarle esa vara a la Asamblea, pero ¿saben por qué no se lo quitan ellos mismos? Porque saben que lucran políticamente con esos proyectos. Porque les gusta, exacto, son temas de campaña es un tema de lucro. Comunidades. Exacto, y no sería allí porque no pueden dar bonos de vivienda. No. Por más que algún candidato a diputado siempre salga diciendo te voy a dar un bono de vivienda, no pueden hacerlo porque ellos más no tienen... que lo prometan. Exacto. Pero lo que sí tienen es en sus manos la herramienta legal de autorizar o no que el terreno X se destine a un proyecto de vivienda. Eso sí lo pueden hacer. Entonces, correcto, con eso pasan lucrando políticamente. Y por eso es que a esos proyectos les decimos chayotes, porque no son sustantivos, no tienen impacto nacional, tienen un impacto local demasiado reducido y lo hacen simplemente para estar ganando puntos con sus comunidades, para
para quedar bien, que es lo mismo que me molesta con el proyecto de suspender los desalojos en las zonas clasificadas como especiales, que les han dicho N cantidad de veces que esas leyes son inconstitucionales, pero para ganar el voto de las zonas costeras, las siguen aprobando. Son unos miserables, y así lo pongo, son unos miserables, porque le ponen el rige, la duración de la ley, se lo ponen durante 4 años para que la próxima Asamblea Legislativa vaya a hacer lo mismo. Correcto. Ya hice mi rant. Es parte de los problemas que tenemos. Parte de los problemas, el problema son el tipo de cosas que solo la Asamblea puede corregir, entonces no la corrigen. Ajá. Es un descaro, o sea, es que sí, es que ahí no hay nada que hacer porque ni siquiera hay recurso de amparo que valga, digamos, o sea, por lo menos con el tema de las votaciones secretas, que ellos lo podrían corregir, podemos recurrir a la sala por inconstitucional y estamos todavía esperando a que nos resuelvan, pero en este caso, en este tipo de reformas no hay nada que hacer, es como el sistema de elección de diputados, hasta que usted no ponga en la asamblea personas que se comprometan a hacer esos cambios, no van a pasar, y no solo personas, una mayoría de personas que se comprometan a esos cambios. Correcto. En fin, hablando de cosas indignantes, ya que Lucho empezó con sus rants, esta semana quedó completamente evidenciada y expuesta la comisión narco que no hizo nada. Vamos a referirnos en adelante hacia la comisión porque qué pereza decir el nombre completo y las cosas hay que llamarlas por su nombre. La comisión narco que no hizo nada. La comisión narco que no hizo nada quedó expuesta porque esta semana se conoció en medios de comunicación, me parece que fue Cereoy y La Nación que publicaron, parte del expediente por el cual arrestaron y detuvieron al alcalde de Corredores y el papá de Gustavo Viales, Carlos Viales, en el cual aparecen conversaciones de WhatsApp entre el alcalde y las personas que estaban construyendo el famoso puente que se construyó en la propiedad de una persona investigada por narco, y que el alcalde llegó a la comisión a negar que la municipalidad o él tuviera ninguna vinculación con ese caso. Negó haber dado órdenes para construir el puente, negó que la municipalidad tuviera algún tipo de involucramiento, que todo estaba en orden, que la Contraloría se había equivocado. Y salen los pantallazos del señor hablando con el ingeniero de cuántas vigas van a poner, cómo está cuánto el falta, cómo les lastre. va. Exacto. Y incluso, digamos, en el expediente, según da cuentas La Nación, uno de los testigos explica qué fue lo que hizo el alcalde, porque el alcalde llegó a la comisión con una supuesta certificación a decir, vea, aquí esto certifica que la municipalidad no participó. Y es que entonces lo que hizo básicamente, en términos sencillos, es como que yo haga algo y Lucho no sepa y yo le diga, Lucho, certifícame que vos no sabes nada de esto. Y Lucho dice, yo no sé nada de eso. Y se lo certifica. Eso fue. Qué asco. Eso fue lo que hizo, fue a preguntarle a una oficina que no sabía nada del tema, a que le certificara que la oficina no sabía nada del tema. Creo que alguien vio mucho la ley de los audaces. Creo que más o menos lo que se conoce en Estados Unidos como la affidavit, la declaración affidavit, que es una declaración jurada de que vos sabes o no sabes sobre un tema. Qué espanto. Básicamente eso fue lo que hizo. Y claro, entonces a la comisión le ha llovido porque este señor cuando llegó le pusieron una alfombra roja. Sí. Y a ver, ¿por qué es que y la comisión, y digamos, Zoila, que fue la presidenta, doña Zoila Bolio, que fue la presidenta de la comisión, se defiende diciendo es que estas cosas nosotros no las sabíamos en ese momento. Pero es que cuando uno ve comisiones de investigación, ahí a nadie le importa si saben o no. A todo el mundo lo trapean y lo pasan por el piso, y ya con solo que sea llamado ahí a testificar, es básicamente todo lo dan por culpable. Pero a estos señores les pusieron alfombra y los trataron bien y hasta dijeron que eran funcionarios públicos ejemplares, me parece que dijo don vea, vamos a citar textualmente de esta nota que publicó hoy en la mañana La Nación, que se llama "Diputados llenaron de elogios al alcalde detenido por puente vinculado a presunto narco". Dice don Coco Fonseca, don Jorge Luis: "Me alegra mucho tener un alcalde de ese valor, dignidad y respeto por sus conciudadanos. A partir de este momento no queda duda a los costarricenses de que todas sus actuaciones han sido conforme a la ley. Usted ha sido víctima de otras personas". Y claro, queda como un payaso en este momento.
Qué espanto. Entonces, a ver, yo no digo que... respaldado por Karine Niño y también doña Zoilo. Y doña Zoilo, exacto. Ahora, yo no digo que necesariamente la forma en que ellos tratan a todas las personas que llegan sea la forma adecuada, porque ciertamente ahí... no lo es. No lo es. Lo que digo es que es sumamente sospechoso que justamente a estos que son cuestionados, políticos cuestionados, les den un trato preferencial. Correcto. Y no les den ese trato que le dan a todas las demás personas. A ver, y no es cualquier tipo de cuestionamiento, oiga, no es como que se desvió plata. Bueno, en este caso podría haber un desvío de fondos porque es desviar fondos públicos para hacer obras privadas. Pero a ver, no es que se perdió una caja de papel de impresora, hágame el favor, es un caso sí, de no son errores administrativos. Es un caso de nexo de política y narco, por Correcto. Dios. O sea, yo creo que, ¿cuál fue ¿de cuándo fue la comisión narco que investigó todo el tema de Jesús Ramírez y toda la cosa? ¿Cuándo fue? En el 87, me parece. O sea, manda huevo que en esa ocasión se hiciera un mejor trabajo que ahora. Correcto. Por Dios. Terrible. Aquí hay que traer a los diputados del 80 para que investiguen eso. Bueno, y Corrales, que estuvo ahí, quería volver hace poco a la asamblea, ¿no? No, ya dejémoslo ahí, descartémosle la idea mejor, muchas gracias. En fin. En fin, bueno, conforme más sale del... Entre más se sabe del caso, peor queda la comisión. Peor quedan. Y aún así no les vale, porque ya dijeron que no tienen ningún interés en volver a investigar. Reabrir la investigación. Ahora, estoy seguro en todo caso de que si la reabrieran, no van a hacer nada. No van a hacer nada otra vez. Correcto. Porque es que no les interesa. Es que no es un tema de que no puedan, es que simplemente es un tema de que no les interesa investigar el tema. Eso es todo. No pueden sacarle el rédito político que quisieran porque sí, los partidos embarrados son mayoría. Exacto. Ese es el tema. Pero bueno, eso fue lo que pasó. De Gustavo Viales no sabemos, no ha dado declaración. Se supo que la fiscalía está investigando su campaña del 2018 para ser diputado. Y el Tribunal Supremo de Elecciones también le abrió investigación a él y al papá sobre el financiamiento de sus campañas. Eso. Ahora, exacto. Antes de terminar con este tema, Mike quería rescatar algo que ocurrió después de que trascendieron esas filtraciones del expediente y fue algo que pidió don Luis Ramón Carranza. Y yo quería destacar algo. Sí. Esto es Lucho dándome una línea de algo que dije y ya olvidé por completo. No, es que también, a ver, todo el mundo hace su show, ¿ah? Aquí no hay donde presionarse porque Luis Ramón Carranza, a quien le reconocimos su trabajo en este tema cuando se creó la comisión, que al final terminó siendo un show, no por culpa de él, pero porque por todo el contexto, se le ocurrió la genial idea de pedirle a la presidenta de la asamblea que fuera ella, a doña Silvia, que presentara ella ¿cómo se llama? La evidencia necesaria para que la fiscalía investigue al señor Viales, padre, por falso testimonio a la comisión, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido y doña Silvia se lo dijo muy bien, es como que cualquier diputado puede hacer eso y doña Silvia no estuvo en esa comisión, no habló de esos informes. Entonces no tiene ninguna razón por la cual ella presentar esa denuncia ante el Ministerio Público, siendo que cualquiera lo puede hacer, o sea, y él quiso como dar a entender que solo ella lo podía hacer y no es así. Entonces también aquí es que payasos sobran en Cuestamoras. ¡Wow! Ese será el título del podcast. Payasos sobran en Cuestamoras, así se va a llamar. Muchas gracias, se me acaba de ocurrir. Buenísimo. Ya matamos 2 pájaros de un tiro, porque siempre tardamos un montón definiendo el nombre del programa. Sí. Lo que apunta May es completamente cierto. Doña Silvia, más que haber votado, es más, ahorita ni siquiera estoy seguro de que ella participara en la votación de los informes, pero si votó fue lo único que tuvo que ver con el tema. Entonces no es como que ella directamente hubiese sido engañada por Carlos Viales. O sea, ese reto, porque fue un reto lo que hizo, tenía que estar dirigido por lo menos a, no sé, a doña Zoila, o a los otros diputados de la comisión, exacto. O a toda la, exacto. Vea, aún más aún, a Jorge Luis Fonseca, que fue el que se decantó en elogios desde Carlos Viales y dijo, sí, usted fue engañado, usted es una víctima, usted es un funcionario ejemplar. Por lo menos a él. A él. O a doña Silvia. Doña Silvia sí estuvo presente en la votación, sí votó a favor, pero eso se aprobó de forma unánime.
Ajá. Y recordemos que ese informe ni siquiera menciona, además, a don Carlos, porque lo dejaron por fuera. Lo único que menciona es que llegó a atestiguar. Hicieron copy-paste de la declaración que dio el día que llegó a declarar a la comisión. Y eso es todo lo que dice, y en sus conclusiones no se le menciona ni se le señala de ninguna forma. No, esa comisión fue un desastre. Claramente no se va a llevar el premio a la investigación del año del OIJ, esa comisión. Pero ni a los talones le llegan, qué pecado. Pues sí, ¿qué decirte? Ha hecho más la comisión cochinilla que esta. Yo no lo hubiera esperado, pero ciertamente ha sacado más, digamos, y ha puesto en evidencia más cosas que lo que logró salir de esta comisión. Pero bueno. Lograron involucrar al PAC en un tema en el que el PAC no estaba involucrado, la comisión cochinilla, ese fue el tema. Con el tema del narco en la política, y ahí no lo lograron. Entonces, no lo han logrado, exacto. Ahora, ya eso fue los temas relevantes de la semana. Vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que se votó. Lo que se votó, lo más importante fue tal vez el proyecto del gas LP para que se rebaje el precio. El precio del impuesto pasa de 52 a 24 colones por los próximos 6 años. Ajá. El cilindro de gas de cocina va a bajar unos 300 colones una vez que el ARECEP ejecute la rebaja y se publique en la Gaceta. ¿Por qué 6 años? Sí, porque el gas licuado de petróleo es un combustible contaminante. Ajá. Y bajar el impuesto permanentemente no va acorde a las políticas de descarbonización y lucha contra el cambio climático que tenemos como país. Pero entonces, en este contexto, de hecho, sí ayuda a la economía, digamos, porque sí. Y a personas la gente que cocina con gas suele ser de menores recursos. Sí, el 44% de los hogares de bajos ingresos utiliza gas como fuente de energía para cocinar. Y según el INEC, al 2019, la cantidad de hogares en condición de pobreza era de 335,000. No, y no solo eso, las sodas y los restaurantes suelen cocinar con gas. Sí, hoteles, restaurantes, comercios y exacto, hasta los todos hospitales. esos se van a ver beneficiados de la reducción en el impuesto. Correcto. Pero sigue siendo, digamos, a ver, el gas se considera un combustible de transición. Lo que pasa es que si ya vos estás con energías limpias, como la red eléctrica de este país, del gas no es un retroceso. Pero por el bien de la economía, digamos, fue que se acordó aprobar esta ley. Entiendo que la propuesta, este proyecto es de don Erwin Macís, pero la propuesta de hacerlo por un periodo breve fue de Liberación Nacional, de la Comisión de Ambiente. Creo que fue específicamente doña Paola Valladares. Entonces ahí se compensa reactivación económica y pues lucha contra el cambio climático. El otro proyecto que se aprobó en segundo debate el lunes fue la reducción en las tasas de interés por deudas con el FODESAF. Resulta y acontece que la ley del FODESAF dice que si usted se atrasa en el pago de sus obligaciones con esa institución, usted tiene que pagar un 18% de interés como tasa fija. Yes. Exactamente, Jesús. Ese es un incentivo para que la gente no se atrase, el cual no funciona. El cual no funciona, porque lo que hace es volver las cuentas impagables y por ende incrobables y se pierde la plata. Entonces, la Asamblea aprobó una reforma, esta no es transitoria, es permanente, para que se cambie la metodología. Ahora no es una tasa fija, sino que es la tasa básica pasiva del Banco Central más 5 puntos porcentuales, lo que hoy equivale a 7,9%, que es 2,9 de la TVP más 5 puntos. Entonces, ahí hay casi una reducción del 10 puntos porcentuales. Sí, más del interés. Más de la mitad, correcto, cortando la tasa. Pues sí, y el otro fue un proyecto para que las mujeres en condición de pobreza y sus familias puedan acceder a créditos del FIDEIMAS y ser sujetas de recibir transferencias de recursos en capital semilla no reembolsable para apoyar proyectos productivos en proceso de iniciación o en marcha y las cuales visualizan una oportunidad de mejorar su competitividad, rentabilidad, ampliación o ingreso a nuevos mercados. Estos fueron los proyectos aprobados en segundo debate esta semana. Empezaron bonito y se fue todo progresivamente al carajo con la caída del internet del martes, con el discurso antivacunas y desastroso de Melvin Núñez, a quien no le vamos a dar tribuna en este programa para repetir lo que dijo porque no vale la pena. Sí, fue el martes, ¿verdad? Fue el miércoles. Miércoles.
Sí, fue el miércoles, y el jueves se fue todo al carajo con ver quién la tiene más grande, con quién bloquea más temas de agenda. En fin, esta semana no hay congresista de la semana, diputado, diputada de la semana. Nadie se lo merece. No. Hacernos trabajar esta semana para esto fue innecesario. Verdad. Bueno, sí. no, les voy a perdonar lo del gas LP nada más. Y solo fue el lunes, es que entraron con todo y después se pasearon. Entraron con todo y se fueron al carajo, exactamente. Correcto. En fin, esperamos que todas y todos estén bien, cuídense. Mucho. Exacto. Vean que el COVID pues, los puede acechar, como a mí que me acecha en la sala. Un saludo al amor de mi vida. Que se recupere. Que se recupere pronto. En fin, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr